cierto, aunque lo del Haya se ha manejado muy adecuadamente por ambos gobiernos. Hay instancias internacionales, se va a respetar, o sea, tiene su camino propio, su vía propia. Y lo mejor que se debería hacer es que la clase política no haga nada. Yo no sé a qué vino en un momento un viaje a Ginebra, ¿no? Me preguntaban, ¿qué deseas que haga la clase política? Mejor nada. Mejor. Esa sería una buena opción para el país. Ajá. En el campo económico principalmente, porque hoy día vienen a darnos lecciones de cómo manejar la crisis. Quieren manejar una crisis con recetas del pasado. ¿Se refiere a Alan García? En algunos de los casos, no me refiero al presidente Alan, sino veo propuestas en las cuales se menciona respuestas del pasado a una crisis del siglo XXI. Hablando de propuestas, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, leí hace unos días que daba algunas, digamos, soluciones o medidas ante estas crisis en general. Por ejemplo, ella decía que se debería bajar un punto el IGB. ¿Esto es saludable? ¿Podría ser adecuado? ¿Puede ser una manera de...? Esa es una buena opción, porque el efecto de bajar la carga fiscal se ve de inmediato, digamos, como un elemento compensador en la economía. Pero creo que más que medidas coyunturales, el gobierno tiene que hacer un plan de mediano para largo plazo. ¿Cómo van a entregar el país al 2016? Tenemos que reformar el Estado. No podemos seguir con un Estado del pasado. Tenemos que hacer reformas en educación, en salud. Tenemos que hablar de una reforma política que ni oposición ni gobierno quieren hacerlo. No hay partidos políticos. Es un Congreso que no legisla. No hay, digamos, esa credibilidad en la clase política, lo cual da un escenario pues sumamente deteriorado para poder entrar a unas elecciones del año 2016. ¿Considera usted que los partidos de oposición están aprovechando esto políticamente? Por ejemplo, García está reiterando que su deseo de entregar este plan de gobierno para llegar al gobierno. Keiko Fujimori también está dando algunas recetas, supuestamente, para mejorar esta situación. ¿Hay un aprovechamiento político? No diría aprovechamiento, pero se han dado cuenta que el gobierno no tiene una estrategia. Pero hay una presión de pronto, ¿no? El tema de la megacomisión, el tema del indulto de Fujimori. Hay elementos que probablemente también jueguen en contra del gobierno y a favor de estos personajes de la oposición. Cierto, pero es que es un gobierno cortoplacista, reactivo a encuestas, y que en muchos casos dicho no que no le hace gobierna. caso a las encuestas. Bueno, hoy día lo dice, pero no, las cosas se presentan en el camino. Dijo lo que no había querido decir al día siguiente, después de que la crisis nos afectaba, se indicó claramente, ¿no? Después no he dicho lo que no quise decir, ¿no? Entonces no podemos, tiene que haber asesoría política. Mi invocación al gobierno es que cuando uno da una opinión a nivel de la primera persona o ante los agentes económicos hay que tener mucho cuidado, porque eso repercute hoy día a nivel global. Las declaraciones del presidente que la crisis llegó al Perú implicaron una repercusión en canales internacionales. Y ya los inversores de afuera llamaban a preguntar por los proyectos de gran inversión. Y acá llama la atención, por ejemplo, la posición de los empresarios, ¿no? Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, que han indicado que más bien hay que tomar las cosas con calma, ¿no? A comparación del presidente que digamos, se ha mandado por la libre en torno a este tema. Claro, tiene que haber un manejo prudente, un manejo muy cauto, con una propuesta clara de qué cosa es lo que se quiere hacer en los 3 años que quedan de gobierno. Porque no hay una agenda, no hay una definición. Se tiene que cambiar el interlocutor político, un relanzamiento político, mucha asesoría al mismo presidente en sus declaraciones, porque el país es muy sensible ante ello. Y por otro lado, en el campo económico me parece adecuado lo que está planteando el ministro Castilla, el relanzamiento de las inversiones, replantear el canon, repensar el canon. El manejo de los conflictos sociales también es complicado, porque ahora que cae el canon, ya se están anunciando paros al interior del país. ¿Cómo debería manejar el gobierno estas situaciones tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pasó con Cajamarca, con el proyecto Conga? ¿Qué debería tomar en cuenta ahora? No tiene interlocutores políticos, no tiene un manejo de las crisis, no tiene los agentes, no hay las alianzas, la coyuntura política. Están solos con un medio de referencia prácticamente aislados. Y eso no es bueno, así no se gobierna.